Muy bien, ahora sí, chicos, muy buenas tardes con todos, bienvenidos. Hoy quien les habla es Jean-Pierre Virrada y junto con mi compañero Marlon James Refulio Egas vamos a tratar el tema de neumonía adquirida en la comunidad. ¿Sí? Recuerden que esto es un repaso hecho de estudiantes de medicina para estudiantes de medicina. Somos parte del proyecto Hermano Mayor y pues comencemos. Hablaremos en primer lugar sobre la definición de lo que es la neumonía adquirida en la comunidad. Y pues existen muchas definiciones, ¿no? Pero esta es la que nosotros manejamos de acuerdo a las guías clínicas de nuestro Ministerio de Salud. Dice que la neumonía adquirida en la comunidad es la inflamación aguda del parénquima pulmonar, ¿ok? Del parénquima pulmonar. Cuando digo del parénquima pulmonar me estoy refiriendo a los alvéolos, específicamente a los alvéolos. Entonces, es la inflamación aguda del parénquima pulmonar producida por microorganismos y manifestada por signos y síntomas de infección sistémica en pacientes, ojo, que no han sido hospitalizados, o si es que han sido hospitalizados, ¿no? En quienes los síntomas y signos ocurran durante las primeras 48 horas de su ingreso, en las primeras 48 horas, ¿ya? Solo a ellos se les va a considerar como neumonía adquirida en la comunidad. Si no fuera o no cumplieran estos parámetros, ¿no? De las 48 horas al ingreso, estos ya se convertirían en pacientes con neumonía intrahospitalarias o nosocomiales. Y esto es otro tema diferente, ¿no? El tema que vamos a hablar hoy es solamente de la neumonía adquirida en la comunidad, o NAC, como se le conoce, ¿ya? Entonces, esta neumonía adquirida en la comunidad representa una de las principales causas de muerte en el mundo. Ojo, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, es una de las principales causas de muerte. Su incidencia va a variar de acuerdo a los países, siendo desde 1 hasta 11 habitantes por cada 1000, ¿no? Y va a representar un 5 a 12% de las infecciones respiratorias bajas. 20 a 42% de los pacientes con NAC requieren atención hospitalaria y el 10 al 30% requieren cuidados intensivos, ¿no? O sea, son pacientes que van a pasar a UCI. A nivel mundial es la sexta causa de mortalidad, pero es la primera causa de mortalidad por infecciones. Por eso es un tema muy preguntado en los exámenes tanto de ENAM como de NARM. Y vemos cómo ha ido progresando, miren, las defunciones por neumonía en todas las edades, por departamentos, desde el 2007 hasta el 2019. Miren cuánta era la mortalidad, cuántas defunciones teníamos al año. En el 2007 eran 873. 2008, 821. 2009 ya aumentó, 935. Y a partir de acá ya empieza a aumentar. El 2010, 1079, el 2011, 1133, y así vemos las cifras que van aumentando, hasta el año pasado, que fue 1806. Estas son las cantidades de defunciones o muertes por neumonía en todo el Perú. Pero ¿a quiénes afecta más? Fijémonos en el cuadro. En el cuadro tenemos, ¿no?, diferentes grupos de edad. Vemos que los menores de 5 años, ¿no?, los que tienen de 0 a 4 años, miren, son los que mayor muerte presentan, pero también acá los que tienen más de 60 años. ¿Ve? Los que tienen más de 60 años. Por lo tanto, podemos decir que tener menos de 5 años o tener más de 60 años podría representar un factor de riesgo para para esta patología, ¿no? Sobre todo para la defunción, para la mortalidad. Ahora veremos la distribución de episodios de neumonía según la tasa de incidencia por grupos de edades.
¿Ve? Acá ya nos están dando las tasas de incidencia acumuladas, ¿no? El famoso TIA, que es por 10.000 habitantes. Los que tienen mayor porcentaje, ¿no? Casi un 33,19% de episodios por neumonía, se reportan en el grupo de mayores de 60 años. Aquí está, ¿ve? Grupos mayores de 60 años. ¿Cuántos episodios se han contado? El año pasado, ¿no? Hasta el 2019, 20.823 pacientes mayores de 60 años que tuvieron episodios de neumonía. ¿Seguidos de quién? Seguidos de los pacientes pediátricos de 1 a 4 años, ¿ve? Con un 24,82%. ¿Cuántos episodios de neumonía se contaron en esta edad de 1 a 4 años? 15.574 en todo el Perú el año pasado. Entonces, nuevamente se vuelve a repetir el mismo patrón, ¿ve? Menores de 5 años, mayores de 60, ¿ya? Esto, ojo, acá no estamos hablando de muerte, acá estamos hablando ya de incidencia, ¿no? En el cuadro anterior sí estábamos viendo muerte. Y ahora, en lo que respecta al año 2020, hasta ahora, hasta la semana pasada, de acuerdo al boletín epidemiológico, ¿no? De control de enfermedades y prevención, de MINSA, acá tenemos, miren, cuántas neumonías se han presentado hasta la semana pasada. Nuevamente vemos que en los mayores de 60 años y de 20 a 59 años tenemos casi porcentajes iguales, ¿no? 37,81 y 37,45, haciendo un número de casos de 12.094 y 11.978, respectivamente. Y también siguen prevaleciendo los niños de 1 a 4 años, ¿no? Con 3.157 casos, que representan el 9,87% de la tasa de incidencia acumulada. Entonces sigue siendo, o sigue manteniéndose este patrón también este año. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Ya les mencionaba que la edad es uno de ellos. Edad menos de 5 años, ¿no? O niños menores de 5 años, y personas mayores de 60 años. Ese es el factor de riesgo que hay que tener en cuenta. La comorbilidad también es un factor de riesgo, como las enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Aquí vamos a ver bronquiectasias, EPOC, que nos predisponen a hacer una neumonía, así también como enfermedades renales, cardiovasculares, epilepsia, demencia, ¿no? Todas estas patologías previas, ¿no? Están consideradas como factores de riesgo de la neumonía adquirida en la comunidad. También los hábitos nocivos, como el tabaco, consumo de tabaco, alcohol, ¿no? Estos dos. ¿Por qué? Porque van a cambiar el pH oral, ¿no? El pH en nuestra boca, y van a permitir la proliferación de algunos microorganismos que pueden generar esta enfermedad, ¿no? La neumonía adquirida en la comunidad. ¿Ve? Por eso es que el tabaquismo y el alcohol se consideran también factores de riesgo. Y la malnutrición, porque cuando hay malnutrición hay un sistema inmunológico deprimido, bajo, ¿no? Hay bajas defensas, entonces el organismo no va a poder combatir con estos microorganismos que puedan infectar o invadir el parénquima pulmonar, y pues le van a ganar a nuestro sistema inmunológico, haciendo que haya mayor incidencia en esta patología. ¿Ve? Por eso la malnutrición también, junto con otras patologías que depriman el sistema inmunológico, como VIH, lupus, etc. La pobre higiene dental, entonces, viene a ser otro factor de riesgo también, por lo mismo que les venía comentando, que hay bacterias, hay microorganismos que viven, ¿no? En nuestra boca, porque como sabemos la boca es el lugar más contaminado en nuestro cuerpo,
¿sí? Pero claro, gracias al pH salival, pues estos microorganismos se mantienen controlados en cuanto a la cantidad, ¿no? Pero cuando hay una pobre higiene dental, este pH se ve alterado y estos mismos microorganismos podrían pasar a nuestras vías respiratorias, ya sea por inhalación o sea por microaspiración, y poder llegar hasta los alvéolos y hacer esta famosa infección, ¿no? De la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, acá vamos a hablar del factor etiológico. ¿Cómo es la etiología de esta enfermedad? Bueno, nos dicen la literatura de que puede ser de causa infecciosa, como también no infecciosa. ¿Ve? Lo más común que vamos a ver es infecciosa, ¿no? Lo más común que vamos a ver es de causa infecciosa. Pero también pueden haber neumonías de origen no infeccioso. Por ejemplo, los edemas pulmonares, el cáncer de pulmón, un distrés respiratorio agudo. A esto se le podrían sumar radioterapia, alergia, irritación del tejido pulmonar por sustancias inhaladas, ¿ya? Pero lo que vamos a ver más comúnmente en los hospitales es infecciosas, ¿no? De causa infecciosa. ¿Y cuáles son los agentes que van a causar esta infección? Tenemos en dos grandes grupos, agentes bacterianos y virales. Con mayor frecuencia los bacterianos, ¿sí? Los bacterianos son mucho más frecuentes en comparación a los agentes virales como causa etiológica o como etiología de la neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? Y dentro de estos agentes vamos a ver, pues, incidencia de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, influenza y otros virus respiratorios, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo van a haber llegado estos microorganismos hasta nuestros alvéolos? Pues esto lo vamos a ver en la fisiopatología de esta enfermedad, ¿ya? Aunque bien podemos ver que estos agentes etiológicos, ¿no? En frecuencias pueden ir variando de acuerdo a la edad, sobre todo en los niños. Eh, los niños que tienen menos de 4 semanas, o mejor dicho, los recién nacidos, ¿no? Con menos de 4 semanas, se ha encontrado mediante los cultivos de que el microorganismo más frecuente, ¿no? La bacteria más frecuente es el Streptococcus galactae. ¿Y esto por qué? Pues porque el recién nacido todavía tiene un sistema inmunológico inmaduro. ¿Eh? Nace con unas defensas casi en cero. A partir de recién de la lactancia materna es que empieza a crear su propio sistema inmunológico y a madurar su sistema inmunológico. Entonces, justamente este Streptococcus agalactiae, ¿no? Que podría estar rodeando la areola, los pezones, podrían entrar a este recién nacido y producirle esta neumonía adquirida en la comunidad. ¿Ve? Entonces, como que los agentes etiológicos van cambiando en frecuencia de acuerdo también a la edad, ¿sí? Pero después de este Streptococcus agalactiae, le sigue las enterobacterias gram negativas, citomegalovirus, listeria monocitogenes, y en los chicos que tienen ya más de 3 semanas, 3 meses, eh, con mayor frecuencia son virales, ¿no? Virus respiratorios, seguido de Clamidia trachomantis, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y gérmenes del periodo neonatal. También los chicos que tienen de 4 meses a 4 años, ¿ve? Se han hecho cultivos, se han hecho estudios y se ve que con mayor frecuencia hay virus respiratorios, después Streptococcus pneumoniae, seguido de Streptococcus piógenes y así, ¿no? Pero en casi todos vemos que en los chicos de 5 años hasta los 15 años, miren, ve, más frecuente, Mycoplasma pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, virus respiratorios. Pero en todos, miren, repite un patrón, ¿no?
el Streptococcus pneumoniae, acá también ve Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, es como que el segundo, tercero, siempre, ¿ya? Por eso, una de las preguntas que encontré en los repasos de ENAM, venía, ¿cuál sería el agente etiológico más común en los recién nacidos o en los niños menores de 4 semanas? Y acá estaba la respuesta, ¿no? El Streptococcus galactiae, ¿ya? En todos los demás van a variar de acuerdo a los países, a las zonas, a las regiones, ¿no? Y casi siempre es el Streptococcus pneumoniae, como vemos, se repite, ¿no? En casi todas estas edades. Y pues en el adulto sí sería el Streptococcus pneumoniae, el más frecuente, ¿ok? Ese es el más frecuente, ojo, en el adulto. O si te dicen, ¿cuál es el agente más frecuente en neumonía adquirida como en la comunidad? Así nada más. Ah, el Streptococcus pneumoniae. Esa es pregunta de ENAM, casi siempre viene, casi siempre viene. Ahora vamos a ver cómo estos microorganismos llegaron hasta los alvéolos. Y para esto vamos a ver la fisiopatología, ¿no? ¿Cómo es que se sucedió esta neumonía? Vamos a hacer un pequeño repaso también anatómico del sistema respiratorio, porque acá vamos a ver algunas barreras anatómicas de defensa, ¿no? Unas barreras que nos protegen contra los agentes microbianos externos a nuestro organismo. Y para que estos agentes hayan llegado hasta los alvéolos, tienen que haber pasado o sobrepasado todas estas barreras anatómicas de defensa que tenemos, ¿no? Entonces ¿cómo comienza esta patología? Estos microorganismos, ¿no? Ya vamos a hacer de cuenta que acá está bien, el Streptococcus pneumoniae, por acá vemos el Mycobacterium, y estos ingresaron por vía nasal o orofaringea, ¿ve? Después se encontraron aquí. Aquí debía haber una barrera, ¿no? En las vías nasales, nosotros tenemos ahí cornetes y las vibrisas, que son los pelitos, ¿no? En las vías nasales, en las fosas nasales, ¿no? Que tenían que haber evitado el paso de estos agentes microbianos. Pero no fue suficiente esta barrera. Puede que hayan sido demasiados los microorganismos y que algunos de ellos hayan pasado estas vías nasales, ¿no? Puedan haber sobrepasado la protección de los cornetes y de las vibrisas. Pero después ya se hubieron encontrado aquí, en la tráquea, ¿no? En la tráquea. Entonces, en la tráquea, ¿qué sucede? Hay un epitelio traqueobraquial constituido por células caliciformes y también pues células cilíndricas, ciliadas, pseudoestratificadas, ¿no? Pero las que van a producir el moco a este nivel van a ser las células caliciformes. Y estas células producen este moco con el fin de ¿qué? De que justamente estos microorganismos que ya llegaron aquí, ¿no? Puedan quedarse pegados ahí a ese moco y nosotros mediante la expectoración podamos eliminarlo. ¿Ve? Ese era otro mecanismo anatómico de defensa que teníamos, o que tenemos, bueno, que tenemos en nuestro cuerpo. Pero a pesar de esto, miren, estas bacterias han sobrepasado esta línea de defensa y han llegado hasta los bronquios, han pasado los bronquios, los bronquiolos y finalmente han llegado hasta los alvéolos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Miren, fisiopatológicamente hablando, en primera instancia, sobrepasan las líneas de defensa anatómica, como estamos viendo hoy. Después, no se logra la eliminación de este agente, por expectoración, por estos mecanismos de reflejo, como por ejemplo la tos, ¿no? El estornudo, no se lograron eliminar estos agentes. Y después, vamos a ver cómo se liberan las citoquinas, ¿no? Como respuesta inflamatoria en los alvéolos, y después cómo el exudado inflamatorio se acumula
en estos alvéolos. ¿Ve? Ahí está. Este es un resumen de lo que estábamos explicando, cómo estos agentes ingresan por las vías respiratorias, llegan a pasar las barreras de defensa de los cornetes nasales, de la mucosa traqueal, incluso llegan pues hasta los alvéolos, ¿no? ¿Y qué sucede ahora? Están acá en los alvéolos, miren. Tenemos acá un alvéolo. Este es un alvéolo, está representado, ¿no? Con sus capilares alrededor, están de color rojo y azul, ¿no? Los de color rojo serían las venas y los de color azul serían las arterias, porque sabemos acá que a nivel de los alvéolos, la sangre oxigenada retorna a través de las venas, ¿ya? Y más bien llega a los alvéolos a través de las arterias. Entonces, vamos a ver aquí, miren, en las paredes de estos alvéolos, en las paredes, van a haber tres tipos de células principalmente, ¿no? Los neumocitos tipo 1, aquí, ¿ve? Los que están formando casi toda la superficie interna de estas paredes alveolares, ¿no? Son los neumocitos tipo 1, pero también por ahí vamos a ver pequeños neumocitos tipo 2 dispersos. Estos van a producir el líquido surfactante, el surfactante pulmonar, que es un líquido tensoactivo, y que lo vemos aquí, ¿no? De color celeste, que está, digamos, tapizando toda la cavidad alveolar, todas las paredes internas del alvéolo, para evitar el colapso de estos cuando se ejecute la expiración. Y también hablamos de los macrófagos alveolares. Miren, ¿ven? Claro que casi nunca se mencionan mucho estos macrófagos alveolares, más se mencionan a los neumocitos tipo 1 y tipo 2, ¿no? La función pulmonar, pero también existen estos macrófagos alveolares dispersos en toda la cavidad alveolar, ¿con el fin de qué? Con el fin de que si es que pasa algún microorganismo, pasa el polvo, por ejemplo, ¿no? Estamos pasando por una zona de bastante polvo y llega ese polvo ahí, hasta los alvéolos. Estos macrófagos se van a encargar de fagocitarlo. En este caso, vimos que las bacterias, virus, ¿no? Todos estos agentes etiológicos de la neumonía llegaban aquí hasta los macrófagos. ¿Y qué hacían los macrófagos? Miren, si es que eran pocos, ¿no? Si es que eran en poca cantidad estos microorganismos, estos simplemente los fagocitaban, ¿ve? Mediante sus diferentes mecanismos. Pero ¿qué sucede cuando la cantidad es mayor o cuando son pocos macrófagos debido a que hayan, por ejemplo, eh, problemas de defensas, ¿no? En el cuerpo de esta persona, ¿no? Haya una depresión del sistema inmunológico. Entonces, estos microorganismos, ¿no? Van a sobrepasar la capacidad que tienen los macrófagos de fagocitar. Entonces, estos macrófagos ya van a pedir ayuda, prácticamente, van a pedir ayuda. Entonces, van a empezar a liberar ciertos mediadores de inflamación, ¿eh? Empiezan a liberar ciertos mediadores de inflamación. Esto es para pedir ayuda. Este macrófago que no puede controlar ya esta cantidad de microorganismos, empieza a liberar interleuquina 1, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral, su factor estimulante de colonias de granulocitos, ¿no? Y fíjense qué cosa va a pasar después. Una vez que el macrófago ha liberado todos estos mediadores de inflamación, uno, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, estos van a producir una inflamación de los alvéolos. Van a producir una inflamación. Y la interleuquina 8 y el factor estimulante de colonias de granulocitos, ¿no? El GCSF, van a llamar a los neutrófilos principalmente, ¿no? A los leucocitos, van a llamarlos.
Estos que están pasando por los capilares, ¿ve? Porque sabemos que en los capilares están pues pasando glóbulos blancos y glóbulos rojos, ¿no? Glóbulos blancos y glóbulos rojos. Entonces, estos, la interleuquina 8 y el factor de estimulante de colonias de granulocitos, los van a llamar. Así que estos glóbulos blancos que estaban en los capilares van a pasar ahora dentro de los alvéolos, ¿ve? Y van a acumularse ahí. Estos van a ayudarle a estos macrófagos a destruir a estos microorganismos y a fagocitarlos, ¿no? ¿Ve? Pero se acumulan tanto, incluso, incluso pueden producir una fuga alveolo capilar de los glóbulos rojos. Miren, ¿ve? Como los eritrocitos también van saliendo a la cavidad alveolar. ¿Ve? Entonces, en este lugar donde se producía la hematosis, ¿no? Ahora va a haber una acumulación de esta sustancia, de este líquido, ¿ve? Este líquido constituido por glóbulos blancos, glóbulos rojos, bacterias, ¿ve? Entonces los sacos alveolares se van llenando de líquido, se van llenando de líquido. Esto es muy importante para la semiología, ¿no? Para la parte semiológica, para el diagnóstico clínico de la neumonía. Porque este llenado de los sacos alveolares, ¿no? De líquido, va a darnos como resultados en la auscultación crepitantes, ¿no? Va a darnos como resultados broncofonías, ¿no? O soplos tubáricos. Eso es clásico, clásico, clásico de las neumonías. Pero todo tiene que ver con ¿qué? Con el llenado de líquido dentro de los alvéolos. ¿Ve? Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a ver esta parte de la fisiopatología de la neumonía adquirida en la comunidad. Bien. Ahora vamos a hablar de los aspectos clínicos, a lo cual le doy pase a mi compañero Marlon. Bueno, para nosotros establecer un diagnóstico oportuno ante un paciente con sospecha de NAC, debemos primero realizar una buena historia clínica. Gracias a una buena historia clínica, nosotros vamos a poder saber los antecedentes, las comorbilidades, las patologías adyacentes y presentes en el paciente, además de sus factores de riesgo y sus factores de riesgo epidemiológicos que haya tenido el paciente anteriormente. Y también nos va a ayudar el examen físico, a la auscultación, a la percusión. Vamos a observar si la amplificación torácica está normal o está disminuida. Y también el examen radiológico, el cual nos va a ayudar a descartar si es una neumonía o si en caso hay alguna una complicación de esta patología. Siguiente, por favor. Ahora, acá podemos ver en la tabla diversos tipos de microorganismos en la cual son básicamente, forman parte de la etiología de una NAC. Pero como ya les mencionó a mis compañeros, el Streptococcus pneumoniae es la causa principal de una neumonía adquirida en la comunidad. En esta tablita describe básicamente las características epidemiológicas que tiene cada tipo de microorganismo. Por ejemplo, del Streptococcus pneumoniae podemos ver que se da básicamente en los pacientes que son mayores de 65 años, aquellos que usan betalactámicos en los últimos 3 meses, aquellos pacientes que son alcohólicos, que tienen múltiples enfermedades concomitantes, aquellos que tienen inmunosupresión, ya sea que estén teniendo terapia con corticosteroides o no, o también si en caso han estado expuestos a personas menores en un centro de cuidado diario o hogar infantil. Bueno, ahora en el caso de los bacilos entéricos gram negativos, entre las características epidemiológicas tenemos a que el paciente haya residido en un hogar de cuidado crónico o un hogar geriátrico, que tenga una enfermedad cardiopulmonar base, o también que use antibióticos, y también que presente disfagia, aspiración,
y también enfermedades concomitantes. En el caso de la Pseudomonas aeruginosa, no es muy frecuente, no es una etiología frecuente, una NAC. Esta Pseudomonas aeruginosa es más frecuente en una neumonía intrahospitalaria, pero también podemos observar que entre las características epidemiológicas se encuentran que el paciente tiene afectación pulmonar, ya sea de base como una bronquiectasia o un EPOC grave, y también que el paciente esté en tratamiento con corticosteroides, más de 10 gramos de prednisolona por día, o también que se encuentre en un esquema de terapia con antibióticos de amplio espectro, que el tiempo de tratamiento haya sido de 7 o más días en los últimos meses y que también presenta malnutrición. En el caso de la Staphylococcus aureus, esto se da básicamente en pacientes que tienen enfermedad renal crónica en hemodiálisis, abuso de drogas intravenosas, infección por influencia y uso de antibióticos previos. De igual forma, la legionela se da básicamente en pacientes fumadores, en pacientes jóvenes, sin enfermedades concomitantes y que presentan síntomas gastrointestinales y neurológicos concomitantes y que también presenten disfagia o aspiración. Estas características nos van a ayudar a nosotros al momento del interrogatorio, a nosotros a orientarnos, a saber qué tipo de microorganismos es el causante de esta neumonía. Siguiente, por favor. Siguiente. Ahora, en el diagnóstico, entre los síntomas o signos de infección respiratoria, de las que les voy a mencionar, por lo menos debe estar presente uno para que nosotros podamos decir que nuestro paciente tenga NAC. Tiene que presentar tos, expectoración purulenta, disnea, dolor pleurolítico, algún signo de consolidación en el examen físico del tórax, como ya sea crépitos inspiratorios, frémitos vocales aumentados, pectoriloquia o una respiración bronquial, o si a la percusión presenta matidez, ¿no? Que eso nos evidenciaría que hay un derrame pleural. O también entre los síntomas o signos sistémicos, el paciente puede presentar fiebre mayor a 38 o más, diaforesis nocturna, escalofríos, mialgias, confusión mental y leucocitos mayor a 12.000. Siguiente, por favor. Sí. Ahora, también es primordial, como ya les dije, realizar una radiografía de tórax para nosotros evidenciar si hay un patrón consolidativo sugerente de una neumonía. Podemos evidenciar infiltrados alveolares o intersticiales segmentarios, o también en algunos casos, como existen neumonías atípicas que no son muy comunes, pueden presentar un patrón intersticial, ¿no? No tan solo un patrón consolidativo. Puede haber infiltrado en uno o en dos más, en uno o más lóbulos, y que estas pueden no estar presentes al inicio y que a medida que pase el tiempo pueden ir evolucionando y presentarse en la radiografía. Siguiente, por favor. Ahora, también aparte de esto debemos realizar exámenes paraclínicos. Entre ellos se puede encontrar tomar el pulso, el pulso oxímetro, realizar exámenes de laboratorio como un cultivo de esputo, también un cultivo Gram. Siguiente, por favor. También realizar un hemoleucograma, un BUN, una creatinina, una glucemia. Como ya les mencioné, una tinción Gram y un cultivo de esputo con pruebas de sensibilidad. Y también puede ser útil una baciloscopía seriada de esputo. Siguiente. Siguiente. Entre los exámenes que también debemos tener en cuenta es realizar un hemocultivo. Debemos nosotros realizar 2 juegos de hemocultivos en 2 frascos. El volumen mínimo a considerarse debe ser de 20 mililitros de sangre en cada juego. Cada muestra debe ser tomado de un sitio diferente. Y ahora, si en el caso nuestro paciente haya recibido ya tratamiento antibiótico previo y le hayan indicado realizar un hemocultivo, lo que nosotros debemos hacer es ordenar un antígeno urinario para neumococo. Esto nos va a servir específicamente para detectar un Streptococcus pneumoniae. Y adicional a ello, también debemos pedir exámenes para evaluar la disfunción orgánica, ¿no? Como un HLG, un BUN creatinina, los gases arteriales, las transaminasas, la bilirrubina total y directa.
También hay que tener en cuenta para diagnosticar el agente etiológico de una NAC es de realizar una fibrobroncoscopía. La fibrobroncoscopía está indicado en todo paciente con neumonía grave, en la cual está en respiración mecánica asistida. También se puede optar por otros métodos como una aspiración traqueal, lavado broncoalveolar. Y gracias a este método nosotros vamos a poder hacer un cultivo de la muestra obtenida mediante la fibrobroncoscopía, ¿no? Los cultivos deben ser cuantitativos. Ahora, también podemos hacer pruebas pareadas de muestras de suero para gérmenes atípicos que no son muy frecuentes, ¿no? Como una Klebsiella pneumoniae, un Mycoplasma pneumoniae, una Legionella, y como ya les mencioné, un antígeno urinario para una Streptococcus pneumoniae y una Legionella, en caso de sospecha epidemiológica o clínica, ¿no? Siguiente. Ahora, al nosotros abordar a nuestro paciente, lo primero que debemos hacer es estratificarlo y estratificarlo gracias a una escala de gravedad existente, la cual nos va a ser muy útil, que es el CURB 65. El CURB 65 es un acrónimo en la cual conforma un grupo de criterios, en la cual nos va a ayudar a nosotros a determinar si nuestro paciente va a requerir un tratamiento ambulatorio, si el paciente va a requerir ir a si va a requerir hospitalizarse, o si en caso nuestro paciente va a necesitar ya ingresar a UCI, de acuerdo a estos criterios, ¿no? Que es confusión, representa un punto. La U, que es uria, mayor a 44 miligramos por decilitro, o 7 mini equivalentes, o un BUN mayor a 19, representa un punto. Si nuestro paciente presenta una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, representa un punto. Y también acá el B, que en inglés es blood pressure, o presión arterial. Nuestra presión arterial sistólica, si es menor a 90, o nuestra presión arterial diastólica, si es menor a 60, va a representar un punto. O si en caso nuestro paciente tiene una edad mayor o igual a 65 años. De acuerdo a este puntaje, nosotros vamos a estratificarlo o clasificarlo, ¿no? En 3 grupos. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Entre el grupo 1 vamos a tener en el puntaje, vamos a considerar el puntaje 0 y 1. Si de acuerdo a esta escala está entre el puntaje 0 y 1, el tratamiento va a ser ambulatorio. Nuestro paciente va a poder ir a casa y tener un tratamiento normal. Si en caso el puntaje es de 2, nuestro paciente necesariamente va a requerir ir a un tratamiento hospitalario o una vigilancia ambulatoria muy estricta. Y si en caso ya nuestro puntaje total es igual a 3 o mayor de 3, ya nosotros consideramos que nuestro paciente tiene una neumonía grave y nosotros debemos considerar si nuestro paciente amerita ingresar a UCI o no. Como bien podemos ver en el cuadrito de abajo, a medida que aumenta el puntaje, aumenta también la mortalidad, ¿no? En el grupo 1 la mortalidad es del 1 al 5%, en el grupo 2 la mortalidad es del 9 al 2%, y en el grupo 3 la mortalidad ya asciende al 22%. Y ahora para que nosotros sabemos o de qué manera saber si nuestro paciente amerita ir a UCI o no, para ello vamos a usar los criterios de ITSA o ATS. Gracias a estos criterios vamos a determinar si nosotros derivamos a UCI o no. Como se puede apreciar en este cuadrito, se consideran los criterios mayores o criterios menores. Estos criterios son específicamente característicos de nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, entre los criterios mayores se considera la necesidad de respiración mecánica asistida, soporte vasopresor, y entre los criterios menores
se encuentra la frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto, un PAFI menor a 250, si en caso el paciente presenta infiltrados multilobares en su radiografía de tórax, si el paciente presenta confusión, si su boom es mayor a 20 miligramos por decilitro, si presenta una leucopenia menor a 40.000 células por milímetro cúbico, si presenta una trombocitopenia menor a 100.000 células, si presenta una hipotermia menor a 36 grados, o también si presenta una hipotensión que requiere alto aporte de líquidos. Si en caso nosotros tenemos un criterio mayor, ya sea cualquiera de estos dos, ya nosotros debemos derivar a OSI. O si en caso entre los criterios menores nosotros tenemos 3 de los 9 que están aquí, también nosotros debemos ya derivar a OSI, a nuestro paciente. Ahora aquí para resumir tenemos un diagrama bien práctico en la cual nos va a ayudar a cómo abordar a nuestro paciente. Tenemos un paciente con neumonía. Lo primero que hacemos es estandarizar nuestra escala de CURB 65, ¿no? Si nuestro CURB 65 su puntuación es de 0 a 1, o si su saturación de oxígeno es mayor a 90, entonces nosotros podemos considerar que ya nuestro paciente requiere tratamiento ambulatorio, como ya les mencioné en el cuadro anterior. Pero acá debemos tener en cuenta estos tres parámetros, ¿no? Si en caso nuestro paciente tiene posibilidad de tener una medicación oral, o si tiene soporte familiar, o si en caso presenta una efusión pleural. Si en caso no está presente ninguno de estos tres, ya a nuestro paciente entonces lo mandamos a casa, como se dice, ¿no? Pero si en caso presenta imposibilidad de medicación oral, una efusión pleural que netamente va a requerir un estudio, o falta de soporte familiar, necesariamente tenemos que hospitalizarlo. De igual manera, si nuestro CURB 65, la puntuación es igual a 1, pero su saturación arterial de oxígeno es menor a 90, se tiene que hospitalizar. O si el CURB 65 es igual a 2 o 4 en la puntuación, también tenemos que hospitalizar. Al estar hospitalizado nuestro paciente con los criterios de ITSA o ATS, de acuerdo a los criterios mayores y menores, vamos a determinar si debe ir a UCI o no nuestro paciente. Si en caso, de acuerdo a los criterios, podemos ver que nuestro paciente no amerita ir a UCI, entonces nuestro paciente se queda en sala, se queda hospitalizado para recibir tratamiento empírico, tratamiento antibiótico, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, el tratamiento va a ser de acuerdo a la escala del CURB 65. Como se puede observar acá, menciona grupo 1, puntaje entre 0 y 1 entre la escala del CURB 65. En un paciente sano sin factores de riesgo. Nuestro tratamiento ambulatorio de elección en primera línea va a ser la amoxicilina, 1 gramo por vía oral, cada 8 horas. También se puede usar una claritromicina, 500 miligramos por vía oral cada 12 horas, o en otros casos se puede usar una acitromicina, 500 miligramos diarios por vía oral. Entre las alternativas podemos tener a la doxiciclina, y si en caso existe alergias a las penicilinas o también intolerancia a los macrólidos o a las tetraciclinas, se debe considerar usar la moxifloxacina, 400 miligramos al día por vía oral, o también la levofloxacina, 750 miligramos. La duración del tratamiento va a ser un estándar de 5 a 7 días, pero si en caso nosotros utilizamos la citromicina, el tratamiento va a ser de 3 a 5 días. Siguiente, por favor. Ahora acá vamos a hablar de acuerdo al grupo 3. Es de acuerdo al puntaje de mayor de 3 a más, donde ya nuestro paciente requiere, ya tiene una neumonía grave, ¿no? Ya nuestro paciente puede ir a UCI o no. Nosotros vamos a estandarizar un tratamiento de acuerdo a los factores de riesgo. Por ejemplo, si nuestro paciente no tiene factor de riesgo para la bacteria Pseudomonas aeruginosa, nuestra primera línea de acción va a ser una ampicilina sulfabactam, 3 gramos intravenosos cada 6 horas. Y a ello vamos a agregar la claritromicina, 500 miligramos endovenoso cada 12 horas. A ello también debemos agregar el oseltamivir más vancomicina o linezolid. Entre las alternativas vamos a tener a la cefuroxima,
750 miligramos intravenosos cada 8 horas, o también la claritromicina, ¿no? Debemos agregar ello, y de igual manera el oseltamivir, más la vancomicina o linezolid. Y si en caso nuestro paciente es alérgico a la penicilina, usaremos fluoroquinolonas, moxifloxacino, 400 miligramos diarios intravenoso, o levofloxacino, 500 miligramos diarios intravenoso. Y ahora, si en caso nuestro paciente tiene dos factores de riesgo para pseudomonas aeruginosa, en este caso, nuestra primera línea de acción va a ser la piperacilina tazobactam, 4,5 gramos intravenoso cada 6 horas, más claritromicina, 500 intravenosos cada 12 horas, más oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas. Entre las alternativas, bueno, tenemos la cefepima, 2 gramos intravenosos cada 8 horas, más claritromicina, 500 miligramos intravenosos cada 12 horas, más oseltamivir, 75 miligramos cada 12 horas. Siguiente, por favor. Ahora acá, como se puede apreciar, este tratamiento estandarizado corresponde al grupo 2, el puntaje de 2, donde nuestro paciente está hospitalizado, ¿no? Donde nuestro paciente no va a requerir tratamiento ambulatorio, sino netamente en el hospital. Y tampoco no se encuentra grave, ni vamos a ver si nuestro paciente va a requerir ir a UCI o no. Acá se estandariza para nosotros administrar la antibioticoterapia de acuerdo a los factores de riesgo. Por ejemplo, aquí, si un paciente no tiene factores de riesgo y no tiene enfermedades concomitantes, nosotros debemos darle en primera línea beta-lactámicos más un macrólido, ¿no? Como es la penicilina cristalínica, 2 millones de unidades. Esta debe ser instaurada vía endovenosa cada 4 horas. A ello debemos agregar la claritromicina, 500 miligramos intravenosos cada 12 horas. En las alternativas podemos tener a la ampicilina, podemos administrar también con la claritromicina, o también en pacientes alérgicos, ¿no? A penicilinas, que hay que tener siempre en cuenta si es alérgico o no, a usar una quinolona respiratoria intravenosa o un moxifloxacino intravenoso o levofloxacino. Y si en caso nuestro paciente presenta factores de riesgo para los bacilos gram negativos, utilizaremos en primera línea una ampicilina sulfabactam con 3 gramos intravenosos cada 6 horas, más claritromicina 500 miligramos intravenosos cada 12 horas. Y de igual manera tenemos alternativas como la cefuroxima, 750 miligramos intravenosos cada 8 horas, más claritromicina, 500 miligramos intravenosos cada 12 horas. Y si es, bueno, alérgico, también tenemos a las quinolonas, ¿no? Intravenosos como el moxifloxacino y el levofloxacino. Ahora, si en caso nuestro paciente presenta factores de riesgo para el neumococo resistente a la penicilina, vamos a tener en nuestro tratamiento vamos a tener la opción de administrar el ceftriaxona 2 gramos diarios. Eso en caso de sospecha de un neumococo resistente a la penicilina. Ojo, hay que tener en cuenta eso. Y en pacientes alérgicos a la penicilina debemos administrar una quinolona respiratoria intravenosa con moxifloxacino, 400 miligramos diarios intravenosos, y además de ello, o también usar un levofloxacino, 500 miligramos diarios intravenosos. Acá ustedes pueden observar, bueno, la bibliografía utilizada, y espero que haya sido de mucha utilidad esta exposición.